Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos en Sucesos Multimedia. Bueno, pues ya estamos iniciando el mes, 1 de noviembre. Y mi nombre es Marisol. Bienvenidos. Estamos aquí con la licenciada Marta González Rentería. Y bueno, pues ella nos acompaña del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora. ¿Qué tal? Bienvenida, licenciada. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, licenciada, vamos a empezar un poquito que nos platique quiénes son, quién es este Centro de Atención a la Mujer Trabajadora. Bueno, es una asociación civil. Esto quiere decir que por intereses profesionales, personales, se unen las personas, ¿verdad? Y forman una organización. En este caso, pues la figura jurídica elegida hace ya 20 años para este Centro de Atención a la Mujer Trabajadora fue de ACE, Asociación Civil. 1991, quiere decir que estamos ya casi a los 21 años de creación de esta organización, cuyo objetivo es contribuir a la construcción de una sociedad en donde las mujeres puedan acceder plenamente a los derechos. No es fácil, se dice muy rápido, es difícil, ¿verdad? Porque si consideramos que somos una sociedad en donde a las mujeres nos ha tocado este papel secundario, este papel en donde se invisibilizan nuestras realidades, pues ha sido difícil. Pero bueno, ese fue y sigue siendo el objeto social de esta organización. Muy bien, bueno, platíquenos entonces un poquito qué es lo que hacen en esta asociación, licenciada. Sí, bueno, se funda por mujeres visionarias, ¿verdad?, de aquel entonces, en donde ven que Chihuahua está sufriendo una transformación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es donde se da esta incursión de las mujeres masivamente al trabajo. Y con la ausencia de la política pública y con muy poco asimilación, digámoslo así, por las familias con respecto a ser democráticas, las familias a compartir las responsabilidades, los roles, había esa expectativa de qué iba a pasar con estas mujeres que sin seguridad social para sus hijos, para sus hijas, se estaban insertando de manera masiva. Recordemos que en aquel entonces era la maquiladora, ¿no?, en donde estaban yendo las mujeres a trabajar. Con esta intención de investigar qué iba a pasar, por un lado la ausencia de la política pública, por otro lado muy poco avance en esta cuestión democrática de la familia. Recordemos que no veíamos hombres de aquel entonces llevando niños a la guardería, por ejemplo, ¿verdad? Bien, ahí con esta inquietud de aportar, ¿verdad?, investigar y aportar a una política pública en donde las mujeres su situación se viera más atendida, porque el derecho al trabajo es un derecho para hombres y para mujeres, pero las mujeres requieren, sobre todo las mujeres casadas con hijos chicos, ¿verdad?, requieren apoyos, requieren políticas públicas específicas que entonces les garantice el derecho al trabajo, porque ahí lo tienen. Pudieran decir, pues, ¿por qué no van y trabajan? Pues sí, lo que pasa es que hay una realidad que viene de esta cultura que nos separa en roles a hombres y a mujeres, donde las mujeres requerimos de ciertas política pública, de ciertos avances para poder entonces plenamente gozar de los derechos. En aquel entonces la necesidad de las mujeres fue la que las hizo salir a la calle, al trabajo. Así es. No fue la conciencia de un derecho. Y yo creo que aún ahorita en estos tiempos que hemos avanzado, ¿verdad?, no ha sido así. Las mujeres normalmente
quisieran solventar su situación económica para estar en sus casas con sus hijos. Así es. Somos, yo creo, pocas las que hemos decidido trabajar, ¿verdad? Y que lo hacemos con el uso pleno de los derechos que tenemos al trabajo, ¿verdad? Entonces, esa fue como la reflexión de inicio que dio pie a la creación del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua. Se trabaja en ejes. El eje de violencia familiar y sexual es un eje trabajado desde la creación hasta ahorita. Nunca, ningún año ha habido que no hayamos trabajado algún proyecto en torno a este tema. Hemos ido junto con otras organizaciones pioneras y de impulso, ¿verdad?, en leyes aquí en el estado de Chihuahua para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la reforma penal como consejeras. Hemos tratado de que esta reforma penal tome en cuenta esas realidades de hombres y mujeres diferentes dentro de lo que son estos ámbitos penales, ¿verdad?, civiles, de los derechos que tenemos somos hombres y mujeres. Es así entonces que el tema de violencia se ha investigado, se ha capacitado a actores importantes de nuestra sociedad desde esta organización. Hemos impulsado políticas públicas, mecanismos como lo son la creación de los institutos de las mujeres, que pertenecemos a redes nacionales en donde desde lo nacional se reflexiona y se persiguen, ¿verdad?, las metas. Establecemos y vemos cuáles son las coyunturas para poder entonces por ahí irnos. Chihuahua tiene el privilegio, yo así lo veo, ¿verdad?, de tener un movimiento muy amplio de mujeres que cada quien desde sus organizaciones y desde sus temas vamos avanzando. Licenciada, bueno, a lo largo de estos 20 años me dice que tiene el centro, ¿verdad? ¿Cómo ha visto usted que ha disminuido, bueno, en conforme al tema de violencia, o que ha aumentado en los últimos años en cuanto a la violencia con la mujer? Bueno, mira, hace todavía 15 años íbamos a las maquilas, solicitábamos espacios hasta de media hora, 1 hora, para ir y compartir una plática con las mujeres. Y al final de las pláticas se nos acercaban las mujeres y nos decían: yo estoy en esa situación, a mí me está pasando, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? En el interés de arreglar esa situación, porque normalmente las mujeres llegan a la denuncia mucho después de haberle hecho la lucha de arreglar su situación. ¿Cómo es que ellas quieren arreglar? Pues quisieran que alguien con una varita mágica le arreglara ese marido que es violento, ¿verdad?, que no controla sus emociones y que es un generador de violencia. Las mujeres pasan muchos años en esta situación. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchos porqués, ¿verdad? La misma cultura se los da. Desde niñas nos creemos el mito, ¿verdad?, de que solamente así se es mujer cuando se está informando y atendiendo una familia. Entonces no es fácil para ellas decidir terminarlo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué avances he visto? Pues la violencia estaba ahí siempre. En aquel entonces éramos muy pocas organizaciones, muy poquitas instituciones para nada. No hay una institución que atendiera la violencia, al contrario. En las instituciones se tenía todavía tanto mito para atender esta situación. Las autoridades, las instituciones decían que era un problema que era de la familia y que no se debería de tocar porque era privado de esa familia, y que esa familia tenía pues el deber, el derecho pues de tratarlo en lo privado. Fue una lucha muy fuerte la que se dio por parte del movimiento de mujeres para poder entonces decir: no, es que lo privado
lo que sucede adentro atañe a lo público, porque entonces lo que sucede en casa hay también repercusiones en lo social. Así es. Entonces lo vemos en todos los niveles, personales, familiares, sociales, en todos los sectores, escolares, de salud no se diga, de justicia también. Entonces, ¿qué avances ha habido de aquel entonces, Teo? En aquel momento dejamos de ir a dar pláticas porque no teníamos la capacidad de atender a tantísimas mujeres. Y nos vimos entonces inmersas en un proceso junto con otras organizaciones de impulsar políticas públicas, de creaciones de leyes, de creaciones de instituciones que pudieran entonces atender. Y pues ahorita tenemos en Chihuahua estas instituciones. El fenómeno es cultural y sabemos que los cambios son muy cualitativos y que son difíciles, que hay que cambiar toda una visión de la vida de muchas personas. Entonces, avances en el sentido de que hay para atender, hay aquí en este estado. No son las suficientes, siempre va a ser necesario más, ¿verdad? Pero sí hay, de aquel entonces que se formó el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, ahorita hay instituciones de atender. Entonces, ¿qué nos toca como instituciones, como asociaciones civiles? Pues vigilar estos procesos, dar seguimiento, es constante. A veces no porque haya instituciones quiere decir que los están atendiendo o las están atendiendo de manera pertinente, como debe de ser, adecuada, libre de prejuicios, sin estereotipos. Todavía encontramos que hay también. Afortunadamente las leyes ahí están, y la ley de violencia, la ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que la aprueba el Congreso local en el 2007, a finales. Bien, esta ley visibiliza que es delito también, incurren incluso en delito autoridades omisas o autoridades que no estén de manera atendiendo lineamientos y protocolos internacionales de cómo se deben de atender las mujeres en situación de violencia. Entonces, pues el avance ahí está, en legislativo, en política pública. ¿Qué nos toca como sociedad? Pues ir quitándonos tanto prejuicio, tanto mito en torno a esta problemática. A mí me gustaría mucho la atención de los hombres, que todavía no la vemos tanto, que tiene que ver con estos mitos y prejuicios, que son pocos los que se acercan a atenderse, que son pocos los que se ven que lo que hacen no es natural y que lo que hacen causa daño, porque lo hacen desde su creencia de que tienen la necesidad de obrar así para justificarse, que son muy hombres. Entonces a mí me gustaría, ¿no?, avanzar en ese sentido. Claro. Por supuesto que sí. Bueno, licenciada, dentro del Centro de Atención para la Mujer Trabajadora, ¿cuál es el rol que usted desempeña ahí? Bueno, mira, yo he estado coordinando este centro en años pasados. Ahorita lo coordina mi compañera, la licenciada Margarita Enríquez Campos. Yo actualmente soy coordinadora de programas. Y en ese sentido, pues desde el diseño de los proyectos, nosotras las asociaciones civiles, lo que hacemos para permear nuestras ideas es a través de la estrategia de proyectos y buscándoles financiamiento a estos proyectos. En tal sentido, pues diseñamos proyectos para presentarlos ante las diversas convocatorias que se hacen a nivel internacional, a nivel nacional, estatal. Y ahorita estamos incursionando precisamente con el proyecto que te vengo a platicar en el ámbito municipal. Es la primera vez que estamos trabajando en un programa que el municipio trabaja. Muy bien, bueno, licenciada, platíquenos entonces un poquito cómo nace, primeramente, ¿verdad?, el equipo de trabajo que conforma el centro. Sí, bueno, la coordinadora general, la licenciada Margarita Enríquez Campos, está la abogada Rosa María Sáenz Herrera. Tenemos también la Lupita, que es alguien muy importante porque es nuestra secretaria, pero también es la que realiza funciones de contadora, ¿verdad?
de cuidar los dineros, de estar al pendiente ahí de lo poquito, luego cómo se distribuye, cómo se administra. Entonces es secretaria, pero también es alguien que coordina otros espacios del centro. El centro de atención es un espacio grande físicamente, ¿verdad? Estamos en un lugar donde tenemos nuestras oficinas y tenemos la posibilidad, por ser este espacio grande, también está una guardería. Esa guardería ya también tiene muchos años. Ahorita ya es una asociación civil independiente, pero el proyecto de esta guardería, el modelo de esta guardería, fue diseñado también por mujeres de esta asociación civil del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, en donde se reciben niños de los 2 años o poquito antes de los 2 años hasta que se termina la primaria. Entonces se llevan al preescolar, que está colindando sus bardas, sus patios, y por ahí entran al preescolar los niños y las niñas, y luego se lleva a 2 cuadras hasta una escuela oficial, y son llevados también a esta primaria Leopoldo Mares, que está también ubicada en esta colonia de Colinas del Sol, se me fue el nombre, Colinas del Sol. Ya tenemos varias generaciones que se reciben de primaria, los niños y las niñas. Este modelo es un modelo donde se les atiende, incluso se les ayuda a hacer sus tareas. Ya cuando las mamás, la mayoría, papás y mamás, son empleados de las maquilas que están en el Complejo Américas, Sí. cuando estos niños y estas niñas van a sus casas, estas mamás ya no tienen que atender el asunto de tareas. Licenciada, vamos un momentito a un corte, regresamos, estamos en Sucesos Multimedia, volvemos.